Ok, quiero que juegue mucho tiempo, ¿verdad? Para esta práctica. ¿Sí lo terminaron? Sí, profe. Perfecto. ¿Dudas? No, no acabé. ¿No? No. No. Bueno. Bueno, sí, ya hasta lo último, pues, Ajá. casi ya acabándola. Ok. Vamos a ver la siguiente partecita. Ya les tomando. Ya entendimos. Si hubiera tenido el internet y todo eso. A ver. Ahí está. Vamos a ver la partecita de las funciones hash. ¿Qué hace una función hash? Entonces, primera característica de las funciones hash es que lo que van a hacer es generar una cadena de longitud fija, ¿sí? Y se le llama de un modo, el algoritmo genera esa cadena y la cadena que va a generar se le llama de un modo porque es única para cualquier texto que le pasemos, cualquier archivo que le pasemos para que le calcule el hash, se le llama, va a generar una cadena que no va a ser repetible, ¿sí? Siempre va a ser diferente. Entonces, eso lo que va a hacer es garantizar que si le aplicamos el hash a dos archivos similares, digamos no iguales, sino similares, las cadenas hash van a ser diferentes. O sea, con un bit que cambiemos va a hacer que dos archivos a los que les calculemos el hash nos dé resultados diferentes. Con eso, ¿qué vamos a tener como conclusión? Que si pensamos que ambos eran iguales y al aplicar el hash me resultaron hash diferentes, entonces voy a concluir que uno de ellos, que uno de ellos está alterado. Entonces es definir cuál es el original y si aplicamos el hash sobre la copia, digamos, y nos da un hash distinto, entonces yo voy a concluir que ese archivo ya no es igual al original, fue alterado, ¿de acuerdo? Entonces, con eso que estoy garantizando, que estoy verificando precisamente la integridad. Entonces, si me envían o si descargo un archivo y me dicen que es el que yo debería haber, el que contiene la información que yo necesito, pero al aplicar el hash me da un hash distinto al que tiene el archivo original, entonces voy a concluir que ese archivo fue alterado. Si me lo mandaron por correo, si me lo mandaron por alguna otra vía, se pudo haber sido alterado y por lo tanto ya no es confiable, ¿sí? Entonces, ¿dónde hemos visto las funciones, el uso el uso de hash? ¿Alguien lo ha visto en algún lado? ¿Nadie? ¿No? Normalmente se le conoce como hash o como huella digital. Si es huella fingerprint, es huella digital. ¿Sí? Es una cadena de longitud fija, va a depender del algoritmo que se aplique, pero
siempre va a ser de un tamaño fijo, independientemente del archivo sobre el que se haya aplicado. Aquí tenemos el ejemplo. Tengo aquí un archivo de un tamaño X, cualquier tamaño, se le aplica la función hash y el resultado va a ser un valor, es una cadena, normalmente es una cadena de longitud fija. Esta cadena de longitud fija va a depender del algoritmo que se haya aplicado. ¿Qué algoritmos tenemos para generar hash, cadenas de hash? Profe, ¿no es en hexadecimal? Mandé. ¿No es en hexadecimal? Aquí lo vemos en hexadecimal, pero va a depender del algoritmo. ¿Sí? Ah, sí. Ajá. Sí, eso vamos a verificarlo con las herramientas que usemos. Creo que vienen ahí por ahí unos laboratorios para generar cadenas hash de unos archivos, de incluso toda una imagen de un disco. Ahorita voy a checar ya checaré los laboratorios y si es necesario por ahí voy a hacerle un ajuste. Pero a lo que voy es a los algoritmos que tenemos para generar hash. El más común es el MD5, pero este algoritmo ya está, dice acá, ya está quedando en desuso. Entonces, de hecho, el algoritmo más usado actualmente es SHA con su versión 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la versión 1 también ya está siendo desfasada porque tiene fallas, igual que este MD5. Pero, bueno, los dos en términos del nombre, MD5 y SHA, son algoritmos que me van a ayudar a generar cadenas hash para comprobar la integridad de la información. Aquí nos ponen un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Nos ponen un ejemplo de información de la cual se genera un hash. Aquí está el ejemplo de hash. Y acá nos ponen una copia de esa información donde se alteró un dato. Chequen la diferencia. Bueno, aquí hay mucha diferencia porque, bueno, nos ponen aquí, si fuera la diferencia simplemente acá este 0, pero aquí la cantidad fuera la misma, a lo mejor podremos decir que es poquita, pero de todas maneras hay una diferencia. Entonces, les decía, con un bit que se cambie, ya el hash va a ser distinto. Entonces aquí nos están mostrando cómo cómo hacer el cálculo son distintos. Entonces con eso se concluye, si son distintos los hash de dos archivos que aparentemente son iguales, entonces quiere decir que que la copia, digamos, o lo que se recibió se alteró. Ajá. Entonces, los SHA vienen en de distintos tamaños. Este es el tamaño de las cadenas, el numerito que viene acá es el tamaño de la cadena. Por ejemplo, el MD5 es el tamaño de la cadena es de 128 bits. Siempre va a ser de 128 bits, independientemente del archivo que se le haya pasado. Mientras que con SH1, su tamaño de sus cadenas hash son de 160. Y ya las cadenas de SH2, las cadenas hash, la mínima, porque hay dos, me parece, o hasta más, la común es de 256 bits. Entonces, otra cosa que hay que tomar en cuenta es que entre más grande sea la cadena, el proceso de cálculo es más lento, ¿no? Más elaborado. Ahora, ok, entonces hasta ahí esa parte del hash. Yo puedo tener simplemente un hash de cada archivo y con eso voy a garantizar si este se altera o no se altera cuando se intercambia, ¿no? Si lo envío, les preguntaba si habían oído hablar de hash, y seguramente no se acuerdan, pero es muy común cuando descargamos información, sobre todo cuando descargamos
imágenes de sistemas operativos o de alguna aplicación. En muchos sitios nos dicen, baja, descárgate la imagen, pero también descárgate el hash, ¿sí? O es decir, la huella digital. ¿Para qué nos dicen que descarguemos el hash? Bueno, nos dicen eso para que cuando yo termine de descargar el archivo, le aplique el hash, y cuando descargo el hash me dice qué tipo de hash es, precisamente para que si yo quiero verificar la integridad del archivo que descargué, entonces le aplico, uso una herramienta para generar el hash, el tipo de hash que se generó, se generó para ese archivo, se lo calculo al archivo que descargué y lo comparo con el hash que descargué. Si son iguales, entonces yo voy a tener la seguridad que ese archivo no se alteró durante la descarga, ¿sí? Llegó íntegro. Pero si cuando le calculo el hash, me da un hash, una cadena distinta a la cadena que descargo, entonces yo voy a concluir que esa imagen sufrió una alteración y por lo tanto es probable que no se instale. Si es una imagen de un sistema operativo, es posible que no se instale correctamente, que nos mande algún error, cuando menos en la instalación. Algo va a suceder. ¿Por qué? Porque no llegó íntegra la información. Ya el hash me lo está confirmando. ¿Sí? Para eso me sirve generar hash de un archivo del cual quiero asegurar que no se altere. Luego tenemos otro tipo que es la combinación de integridad y autenticidad. ¿Sí? Si necesito asegurar cierta información para garantizar la autenticidad y la integridad, entonces le sumo a la función hash, le sumo una clave secreta, ¿sí? Que entonces ya tengo dos cosas. Dice, para la autenticación al aseguramiento de la integridad, al hash se le aplica una clave. Aquí tenemos la clave que se le va a agregar. Entonces se agrega una clave adicional como entrada a la función hash. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que el que envía y el que recibe van a conocer la clave. De manera entonces que para que se verifique la autenticidad de una información que se compartió, se tiene que aplicar el hash junto con la clave. ¿Sí? Y esto normalmente se conoce como digesto, cuando yo combino, más bien a la cadena que fue resultado de la aplicación del hash junto con una clave secreta. Entonces eso lo conoce como, esta parte es la HMAC. Y ahí vienen los laboratorios, entonces esos son los laboratorios que voy a verificar y ya les comentaré si los hacen tal cual o le hacemos un ajuste. Y me voy a quedar hasta ahí. Vamos a quedarnos hasta ahí para que mañana continuemos. Y mañana les digo que sobre qué vamos a trabajar con los laboratorios. ¿Vale? No sé si tengan Está alguna bien. pregunta. Todo está perfecto.